¿Qué son las medidas de almacenamiento? Las medidas de almacenamiento es la forma en que se mide en informática cuánta información o datos se pueden guardar en un dispositivo, ya sea mediante los discos duros, las tarjetas de memoria o la memoria RAM. Las medidas actualmente usadas en nuestra computadora son el bit, el byte, el kilobyte, el megabyte, el gigabyte y el terabyte. La computadora, para comprender todo lo que queremos comunicar, utiliza el código binario, el considerado lenguaje máquina. Este lenguaje utiliza el bit. El bit, binary digit o dígito binario, fue la primera unidad de medida para medir la capacidad de almacenamiento de una memoria. Este se representa con la letra B en minúscula. El bit trata de representar todos los valores existentes en la computadora, mediante los valores 1 y 0, siendo 1 voltaje positivo y 0 voltaje negativo. Con un bit, solamente podremos representar dos estados en una máquina, encendido y apagado. Pero si comenzamos a unir unos bits con otros, podremos conseguir que nuestra máquina realice más acciones, representando una sucesión de bits, una cadena de información o pulsos eléctricos. Volviendo con el código binario, este utiliza el sistema binario. El sistema binario es el sistema que utilizan los ordenadores y el resto de dispositivos electrónicos. Este sistema se maneja con 1 y 0, es decir, encendido y apagado. Este sistema encaja perfecto con el circuito de la computadora, ya que el circuito de la computadora solo entiende del flujo de corriente, el cual puede circular y no circular. Como la computadora solo entiende el flujo de corriente, el sistema binario hace los cálculos y convierte ese flujo de corriente del circuito de la computadora en imágenes o videos, para que de esta manera, al usar el ordenador los humanos, podamos entender lo que se muestra en el monitor. El sistema binario mantiene un formato de 8 bits, colocándose los ceros a la izquierda y el número que queremos representar a la derecha. Este número de 8 bits se le conoce como número binario. Por ejemplo, si necesitáramos el número 8 para encender nuestra lámpara mediante el sistema binario, se haría este ejemplo. Se coloca nuestro sistema binario con 8 ceros. Luego arriba de nuestro sistema binario las potencias de base 2 elevado a 0 hasta el 2 elevado a 7. Como en este ejemplo queremos representar el número 8, lo vamos a descomponer. El 8 al descomponerse nos da 2 por 2 por 2, es decir 2 elevado a 3. Con nuestro sistema binario empezamos a calcular. 2 elevado a 0 es 1, no nos sirve y dejamos a nuestro sistema binario con el 0. 2 elevado a 1 es 2, no nos sirve y dejamos a nuestro sistema binario con el 0. 2 elevado a 2 no nos sirve tampoco, ya que es 4, y dejamos a nuestro sistema binario con el 0. Pero 2 elevado a 3 es perfecto, ya que nos daría 8, y cambiamos nuestro 0 por un 1. Pero, ¿por qué colocamos un 1? Le colocamos un 1 ya que le estamos diciendo al sistema que va a ser la única potencia que vamos a usar, y los otros los dejamos en 0 ya que no usaremos las otras potencias. Y ahí tenemos nuestra lámpara encendida y el número 8 representado en número binario. Si se sumasen todas las potencias, el sistema binario llegaría al número 255. Los 8 bits del sistema binario ya estarían representando un byte, es decir, que con un byte se puede representar números. Las letras igualmente se representan mediante este sistema binario. Cada número binario de 8 bits representa una letra en ASCII, el cual es el estándar que se utiliza en la computación para representar caracteres imprimibles. Ejemplo, el 01000001 es el número de binario que representa la letra A. Si queremos hacer esta conversión de binario a carácter, necesitamos un esquema de codificación como ASCII o Unicode, es decir, un código que nos haga equivalencia entre un número binario y una letra del abecedario. Para cada tecla del teclado, número, letra, signo, hay un número en binario de 8 bits que es su equivalente. Por lo que en resumen, un bit representa un 1 o 0. Cuando usamos el sistema binario necesitamos 8 bits. Cuando representamos cualquier número mediante este sistema, se le conoce como un número binario. Y un número binario es lo mismo que 8 bits o un byte. La segunda unidad de medida de almacenamiento que se creó fue el byte. El byte es una unidad de información equivalente a un conjunto ordenado de 8 bits o un octeto. Este se creó para almacenar más medidas de las que se podía contener en el bit. Un byte equivale a 8 bits. Cualquier carácter o número de nuestro teclado puede ser representado mediante un byte. El kilobyte. A partir del kilobyte es que se empieza a usar el byte como base para la conversión de las unidades de medidas más grandes. El kilobyte es la unidad de medida que le sigue al byte. La medición de esta es igual a una base de 1024 bytes. Estas medidas se utilizaban para archivos pequeños, como por ejemplo documentos de solo texto. El megabyte. El megabyte es otra de las unidades de medida en la que se utiliza la base 1024 bytes elevada a 2 para poder realizar la conversión de kilobytes a megabytes. Los archivos de internet a menudo se miden en megabytes. Con un megabyte se pueden guardar una imagen en mapabits o 4 segundos de música.
Los gigabytes. Los gigabytes es la otra unidad de almacenamiento que le sigue al megabyte, siendo la unidad de almacenamiento más conocida. Esta utiliza una base de 1024 bytes elevada a 3. Los gigabytes son usados en las tarifas telefónicas para indicar la cantidad de datos que esta incluye. Con una tarifa de 1 gigabyte se puede ver una película de 1 hora y media, o ver 68 videos de YouTube de 5 minutos, o visitar 5800 páginas web. En cuanto al almacenamiento, con 1 GB se pueden almacenar juegos como Limbo o GTA Vice City. El terabyte. Los terabytes es la medida de almacenamiento que le sigue a los gigabytes. Estos se representan mediante una base de 1024 bytes elevada a 4. 1 terabyte te da la opción de almacenar aproximadamente 250.000 fotos tomadas con una cámara de 12 megapíxeles, 250 películas o 500 horas de video en HD. El petabyte. Llegamos a las unidades de medida que no se encuentran en los dispositivos tecnológicos cotidianos. El petabyte es una medida de almacenamiento que se utiliza mayormente en centros de servidores y unidades centrales. El petabyte equivale a 1024 terabytes. Con el petabyte se pueden guardar 65.536 películas en 4K de unos 16 GB, 6,7 millones de discos de música en formato MP3 o 34.952 juegos de unos 30 GB. Desde esta medida hacia adelante son medidas totalmente gigantes, como lo son el exabyte, el zettabyte y el yottabyte. Estos equivalen a 1024 terabytes elevado a 2, 1024 terabytes elevado a 3 y 1024 terabytes elevado a 4 respectivamente. Ya con el exabyte serías capaz de guardar 67.108.864 películas en 4K, 35 millones de juegos de unos 30 GB o 6.900 millones de discos de música en formato MP3, siendo una medida gigante para el manejo de datos. Por lo que, en resumen, las medidas de almacenamiento es la forma que se mide en informática la cantidad de datos que se pueden guardar en un dispositivo. La primera unidad de almacenamiento creada fue el bit. Esta medida es usada por el código binario, el lenguaje de la computadora, para traducir sus corrientes eléctricas a imágenes y videos. Con el paso del tiempo se crearon medidas de almacenamiento con más capacidad: el byte, el kilobyte, el megabyte, el gigabyte, el terabyte y el petabyte, cada una mayor que la anterior. En la actualidad, la medida de almacenamiento máxima soportada por una computadora es el terabyte.